Bien, doctores, buenas noches. Vamos a conversar ahora sobre lo que es anatomía humana, la primera parte. Básicamente vamos a centrarnos en el aparato locomotor y algunas nociones, algunos datos de anatomía topográfica, ¿no? No pretendemos, como entenderán, hacer un curso de anatomía acá. Básicamente vamos a enfocarnos en qué cosas les pueden preguntar en el examen y qué cosas es lo que deben priorizar, ¿no? Revisar el curso de anatomía en tan poco tiempo es imposible. Vamos a empezar a hablar del miembro superior. En el miembro superior tenemos una articulación que es bastante móvil, la cual está formada por la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Esta articulación es la articulación del hombro. La articulación del hombro per se tiene una movilidad marcada y por estar en el miembro superior tiene una rica patología también. Es importante que conozcan la articulación del hombro, no en su totalidad, hay algunos puntos que deben saber que pueden preguntarles en el examen. ¿Qué cosas? Tienen que tener en cuenta que en la articulación del hombro, la cavidad glenoidea, que se ve acá, esta, es mucho más pequeña que la cabeza humeral. Por ende, la cabeza humeral tendería a bailar sobre la cavidad glenoidea, no habría una buena superficie articular. Para esto, para ampliar la superficie articular, la cavidad glenoidea tiene un rodete glenoideo, que no es otra cosa que es un engrosamiento de la cápsula articular. Ese rodete glenoideo está reforzado por músculos que son adyacentes a él, ¿no? Estos músculos son los que se mencionan acá. El subescapular, que está hacia adelante, el supraespinoso, que está en la parte superior, y hacia la parte posterior el infraespinoso y el redondo menor. ¿Ok? Estos músculos, a su vez de reforzar la cápsula articular, lo que van a hacer, van a producir los movimientos de rotación y de abducción del brazo sobre el tronco. ¿Ok? Y por esa razón, a estos músculos se les conoce como el manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores es importante conocer porque preguntan, debido a que mucha patología de hombro se va a asentar sobre estos músculos y sus tendones. Como verán acá está, este es un esquema de la articulación con los músculos adyacentes y más o menos este es un esquema de cómo los músculos abrazan o sujetan la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea, ¿no? Esta es una vista en posición anatómica. Acá este músculo es el subescapular, que va de toda la fosa subescapular hacia el húmero y por encima está el supraespinoso. Recuerden, los músculos son subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El manguito rotador, entonces, está formado por el supraespinoso, que por su localización, por estar en la parte superior, va a ser la abducción del hombro. El infraespinoso, que va a estar hacia atrás, junto con el redondo menor, que están hacia atrás, van a rotar el brazo externamente. Y el subescapular va a rotar el brazo hacia adentro. Por estas acciones de rotación que dan estos músculos a la articulación del hombro, se les llama el manguito de los rotadores. Este es otro esquema. Visto por detrás, tenemos la espina de la escápula, el hueso de la escápula acá, el húmero con la cabeza humeral, el cuello del húmero y la diáfisis. El músculo que se inserta por debajo de la espina de la escápula, que es esta prominencia ósea que está acá, se llama infraespinoso. ¿Ok? Y va a ir a la carilla media del troquíter o al troquíter. Debajo de él está el redondo menor, que también va a ir al troquíter, a la carilla inferior. Y por encima de la apófisis espinosa va a estar el supraespinoso. ¿Ok? Detrás de estos músculos va a estar el subescapular. Ahora,
del ángulo de la escápula va a dirigirse un músculo ancho que va a insertarse en el húmero, que es el redondo mayor. Este redondo mayor no pertenece al manguito de los rotadores, pero si se fijan acá, va a formar un triángulo en esta parte. ¿Ok? Redondo menor, redondo mayor y el húmero, ¿no? Los dos lados y la base. Ese triángulo se le llama el triángulo de los redondos. Este triángulo está dividido en dos partes. Un triángulo a la parte interna y un cuadrilátero hacia afuera por el fascículo largo del tríceps braquial. ¿Ok? Por el cuadrilátero va a pasar dos elementos vasculonerviosos importantes. La arteria circunfleja y el nervio circunflejo. La arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo. ¿Por qué es importante que recuerden esto? ¿Por qué? Porque esta arteria y este nervio se van a dirigir a un músculo, que es este que está acá, que es ancho, que es el músculo deltoides. ¿Ok? Y cuando existe una lesión a este nivel, una fractura con desplazamiento, etc., puede lesionarse este nervio y puede haber una limitación en la abducción del hombro. ¿Ok? Por eso es importante que conozcan. Entre la porción larga del tríceps, el húmero y el redondo mayor va a haber otro triángulo que va a ser el triángulo húmero tricipital, que es el que está acá. En su fondo van a encontrar un nervio grande, grueso, que es el nervio radial. Después de pasar por este triángulo, el nervio radial se va a adosar al hueso húmero, ¿ok? En el canal de torsión. Cuando existe una fractura de la diáfisis del húmero, puede lesionarse este nervio, el nervio radial, porque está pegado al hueso. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas van a recordar del manguito o de la articulación del hombro ustedes? El manguito rotador. ¿Cuáles son los músculos del manguito rotador, no? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Los cuatro. ¿Qué cosa hacen cada músculo? ¿Ok? El supraespinoso abduce. El otro abductor del hombro es el músculo deltoides. ¿Ok? Pero el músculo deltoides no interviene en el manguito de los rotadores. El infraespinoso, junto con el redondo menor, van a rotar el brazo hacia afuera y el subescapular van a rotarlo hacia adentro. ¿Ok? Esto deben recordar, esto preguntan en los exámenes. ¿Qué deben recordar también? Difícil que les pregunten estas formaciones del cuadrilátero, del triángulo, pero se los muestro para que tengan una idea y que es importante que conozcan. Más adelante vamos a ver, cuando veamos el plexo braquial, el nervio circunflejo y la arteria circunfleja, ¿no? Son ramas del plexo braquial una y de la arteria axilar la otra, que van a llegar al músculo deltoides, se van a encargar de su inervación. ¿Ok? Y obviamente deben recordar el nervio radial que está adosado al húmero, saliendo de la axila, y es posible lesionarse cuando hay fracturas a ese nivel, ¿ok? Porque está pegado al hueso. Y discurre por un canal que se llama el canal de torsión. No sé si se acuerdan, habrán llevado ustedes en anatomía. Si ustedes ven al húmero, el canal de torsión es como si ustedes hubieran agarrado el hueso y lo hubieran torcido, ¿no? Se ve así, por eso se llama canal de torsión. En ese canal está el nervio radial, adosado a ese canal. ¿Ok? La impresión que deja el nervio está ahí. Y por eso es que se puede lesionar fácilmente, porque está pegado al hueso. Muy bien, vamos a responder la primera pregunta. Dice, el manguito de los rotadores está formado por los músculos, ¿no? Por los siguientes músculos, excepto el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el subescapular, ¿no? ¿Cuáles? El redondo mayor, ¿verdad? El redondo mayor, recuerden, no está integrando el manguito de los rotadores. Los dos redondos, acuérdense, forman el triángulo de los redondos, ¿ok? Es un detalle anatómico que le sirve para identificar la arteria circunfleja.
Muy bien. La D, ¿no es cierto? La respuesta es la D acá. Así preguntan en el examen. ¿Ya? Eso deben saber. ¿Por qué preguntan en el examen? Porque la patología que tiene el hombro es básicamente traumática de la parte articular u ósea, o sea, fracturas, luxaciones o lesiones del manguito rotador, ¿no? De lejos, lo más frecuente. Y por eso les pueden preguntar, ¿no? En los exámenes no les van a preguntar algún detalle anatómico, la letra menú del testit o algo donde los puedan agarrar. Normalmente preguntan cosas de utilidad práctica. Y las cosas de utilidad práctica es lo que deben saber. ¿Qué más? A grosso modo ustedes deben saber más o menos la ubicación de los músculos del miembro superior. Hemos visto el hombro, ¿no? Los músculos del manguito rotador, el subescapular, el redondo menor, el infra y el supraespinoso. El redondo mayor que está más abajo. Okay. Hay músculos que van a estar en el brazo, en el antebrazo, ¿no? Los músculos que están en el brazo, en la cara anterior, van a ser el músculo bíceps y el coracobraquial. Son dos músculos. Los músculos de la cara anterior del brazo normalmente son flexores. ¿Okay? Son flexores. En la cara anterior del antebrazo, vamos a ver también más adelante, pero ya les adelanto, hay 4 planos musculares. ¿Okay? Esos 4 planos también deben saberlo. ¿Por qué es importante? Porque las lesiones en el miembro superior muchas veces se dan a nivel de los antebrazos y es importante conocer qué tendones existen a este nivel y en cómo se ubican, en qué planos están. ¿Okay? O sea, hay 4 planos en la cara anterior. Todos los músculos de la cara anterior del antebrazo son flexores de la mano y de los dedos. ¿Okay? Esa es su función, son flexores. La mayor parte de los músculos de la cara anterior también están inervados, vamos a ver más adelante, por el nervio mediano, ¿okay? Que es el nervio que hace la flexión del miembro superior. En la pared posterior, perdón, en la cara posterior vamos a tener en el brazo el músculo tríceps, ¿no? El tríceps braquial, que tiene 3 fascículos, está inervado por el radial. Otro músculo chiquito que no tiene mucha utilidad clínica es el anconeo o anconeo, que está por acá, ¿no? Cerca al epicóndilo. Estos músculos son extensores, ¿okay? Los de la cara posterior son extensores. Y en la región posterior del antebrazo, todos los músculos son extensores, de los dedos y de la mano sobre el antebrazo. Aparte existen músculos de la región externa, ¿no? Los músculos radiales, el supinador largo, que lo que van a hacer es la abducción de la mano, ¿okay? La abducción de la mano. Entonces, ¿qué deben saber? A grosso modo, que en la cara anterior están los músculos flexores. La mayor parte de ellos está inervado por el nervio mediano. En la cara posterior están los músculos extensores. Y la mayor parte de ellos está inervado por el nervio radial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, el músculo que realiza la abducción del hombro es, ¿no? El redondo mayor, el dorsal ancho, el supraespinoso, el subescapular o el coracobraquial. ¿Cuál es? Muy bien, el supraespinoso, ¿no es cierto? Supraespinoso. Incluso hay una enfermedad del supraespinoso que es la limitación de la abducción del hombro y incluso que llega a producir un hombro congelado, sinequias capsulares. ¿Okay? Es importante que conozcan eso. Muy bien, el redondo mayor, como les decía, es un músculo básicamente que les va a servir para la topografía. El dorsal ancho es el músculo más ancho que hay en la anatomía humana, ténganlo presente. Por ahí les sirve básicamente para la acción de trepar, ¿no? O hacer barras. El subescapular es parte del manguito rotador. El coracobraquial, por ahí, ¿qué deben saber del coracobraquial? Es un músculo flexor, ¿no? Pero tiene un detalle, este músculo es perforado por un nervio, por el nervio músculo cutáneo, ¿okay? Que es una rama del plexo braquial. Por ahí les pueden preguntar eso, tal vez tenganlo presente, ¿okay? Pero de lejos, los músculos más importantes en esta región son los del manguito de los rotadores, ¿okay? Esos 4 músculos
deben de saber. Muy bien, dice, el nervio que interviene en la abducción del hombro es el mediano, el circunflejo, el radial, el cubital o el torácico largo. ¿Cuál es? Ya, recuerden, el mediano, ¿qué era? Principalmente, flexor, ¿no es cierto? Muy bien. El radial, extensor. Ok. El nervio cubital es un nervio que da algunas ramas para la cara, para los músculos de la parte interna de la cara anterior, ¿no? Para algunos músculos flexores, pero se distribuye bastante en la mano también, ¿no? En la región hipotenar, ¿no? La región hipotenar básicamente es inervada por el cubital. El torácico largo es una rama colateral del plexo braquial y es un accesorio, un nervio accesorio respiratorio, ¿okay? Porque va a inervar parte a los serratos, parte a los intercostales y va a ayudar cuando hay una inspiración forzada. Nos queda este, ¿verdad? El circunflejo. El circunflejo es un nervio, una rama terminal del plexo braquial, ¿ok? Y que va a atravesar el cuadrilátero homo-tricipital o húmero-tricipital, si quieren, con la arteria, ¿verdad? ¿Y a dónde se dirigía? Al deltoides, ¿no es cierto? Al músculo deltoides. Y el deltoides, junto con el supraespinoso, son los que producen la abducción, ¿ok? La abducción del hombro. Entonces, la abducción, que es un movimiento muy común que uno hace en trabajos, en la labor cotidiana, está producida por dos músculos, el supraespinoso y el deltoides, ¿ok? Y el deltoides tiene su nervio, que es el nervio circunflejo, ¿ok? Ahora, el supraespinoso tiene otro nervio también, que es, así se llama, el nervio del supraespinoso. Es difícil que les pregunten eso, pero por ahí sí les pueden preguntar el nervio circunflejo que inerva el deltoides, ¿ok? El deltoides, y por ende interviene en la abducción. Muy bien, la B, ¿no? La respuesta. Ok. De hombro eso deben saber. Vamos a hablar algo del plexo braquial. El plexo braquial es importante a diferencia de otros plexos, del plexo cervical, del plexo lumbar, del plexo sacro, porque es uno constituye un enmarañado de raíces nerviosas que van a formar, en realidad eso, un plexo, una red, que van a estar alrededor o envolviendo la arteria axilar. Y de ahí, de su relación con la arteria axilar, se va a dar los nombres de las diferentes partes del plexo. Este es el plexo braquial, ¿ok? El plexo braquial se va a formar de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y D1, ¿ok? Puede formarse alguna vez de C4 o alguna vez de D2 también, pero lo usual, lo cotidiano es C5 a D1, ¿ok? Las raíces anteriores. Las raíces anteriores de C5 y C6 van a formar el tronco primario superior. La raíz de C7 sigue sola y va a formar el tronco primario medio. La raíz de C8 y D1 se van a unir y van a formar el tronco primario inferior. Cada tronco primario que está acá se va a subdividir en dos ramas, una anterior y una posterior. Una anterior, una posterior, una anterior y una posterior. Todas las raíces o las ramas posteriores van a formar un tronco grueso y grande. Este tronco es el tronco secundario, porque los primarios están acá, el tronco secundario posterior. ¿Okay? De este tronco secundario posterior va a salir el nervio radial y el nervio circunflejo o axilar, que es el otro nombre. Del tronco primario superior va a salir una rama que se va a unir a otra rama del tronco primario medio y van a formar el tronco secundario externo o anteroexterno. De este tronco secundario va a salir el nervio músculo cutáneo y la raíz externa de este nervio, que es el nervio mediano. Del tronco primario inferior va a salir una rama
que va a formar el tronco secundario antero-interno. Y de este antero-interno va a salir el nervio cubital y la raíz interna del mediano. Además van a salir el braquial cutáneo interno, el accesorio del braquial cutáneo interno, el pectoral menor, que son ramas colaterales que no son muy importantes. Pero de esta descripción, ¿qué cosa deben recordar ustedes? Deben recordar que este plexo, en realidad, es una red verdadera, que va a estar envolviendo la arteria axilar, y de ahí viene su nombre. Superior, medio, inferior, ¿no es cierto? Pero superior a qué, inferior a qué o medio a qué, a la arteria axilar. ¿Okay? Los troncos secundarios, antero-externo, posterior y antero-interno, pero antero-interno, posterior a qué, a la arteria axilar también. ¿Ok? Esta es la relación con la arteria axilar. ¿Ok? Se forman los troncos primarios, se dividen, forman el tronco secundario posterior, que está acá, posterior porque está detrás de la arteria, el tronco secundario antero-externo, que es este, el antero-interno, que es este, y van a formar las ramas terminales, ¿no? El nervio musculocutáneo, la raíz externa del mediano, el mediano es este, mediano se llama, ¿por qué? Porque se forma delante de la arteria axilar, al medio, y va a discurrir por la parte central del brazo y del antebrazo, por eso se llama mediano. Después vamos a tener el nervio cubital y el nervio radial hacia atrás. Okay. ¿Qué deben saber ustedes del plexo braquial? Eso, que está en estrecha relación con la arteria axilar. A diferencia del plexo lumbar, del plexo sacro o del plexo cervical, que normalmente son plexos solos, están entre los músculos o adosados a alguna fascia. En cambio, el plexo braquial está íntimamente relacionado con la arteria axilar. Muy bien, las ramas terminales del plexo braquial, las más importantes, son estas, ¿no? La radial, la cubital, el nervio mediano, y aquí nos falta el nervio musculocutáneo como rama terminal, importante. ¿Ok? La radial sale del tronco secundario posterior, como les decía, atraviesa el triángulo húmero-tricipital, pasa por el canal de torsión donde se puede lesionar, ¿no? Porque está pegado al hueso, y por encima del epicóndilo se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior. Estas ramas van a inermar toda la parte posterior de los músculos extensores, en la región posterior del antebrazo, y van a llegar hasta la mano. Del nervio radial deben saber que es el nervio extensor, y deben saber que es el nervio más grande, más grueso del plexo braquial. El nervio cubital nace del tronco secundario antero-interno, está protegido por los haces de los músculos braquial anterior, bíceps braquial en el brazo, difícil de lesionarse, pero es altamente, fácilmente lesionable cuando pasa por un canal, que es el canal epitrócleo olecraniano, ¿no? Que está acá. ¿No? Ahí se ve. Este canal epitrócleo olecraniano, donde se puede lesionar el nervio cubital, está a la altura del codo. Ustedes alguna vez han golpeado la parte interna del codo, han sentido una electricidad, ¿no es cierto? Una sensación de una parestesia. Eso es porque se están golpeando el nervio cubital, ¿no? Y ahí es donde se puede lesionar fácilmente. En una fractura de codo, el nervio que se puede lesionar con más facilidad es el nervio cubital. Y el nervio mediano, como les decía, es el nervio flexor, ¿ya? Por excelencia, y que va a llegar también hasta la mano.